Muy buenas a todos, compañeros, compañeras, amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un capítulo más. Compañeros, el día de hoy, siguiendo con la sección de leyendas folclóricas, les traigo este libro que tengo por acá, que se titula Mitos y leyendas nórdicos. Este libro es un compilado de las leyendas más famosas de la mitología nórdica, y dejando de lado el tema de la religión, pues los vikingos creían en otros dioses. La literatura nórdica, la mitología nórdica, es un contenido sumamente interesante para el que le gusta las grandes hazañas, las batallas, los relatos heroicos, que algunos de los héroes vikingos en realidad existieron, pero pues ellos les daban matices ahí superiores, divinos, para ensalzar pues su heroísmo, claro que sí. Compañeros, qué mejor manera de iniciar con los mitos nórdicos que pues con el mito de la creación, y cómo se originó todo. Es un relato sumamente interesante, sumamente particular, claro que sí. La leyenda nos cuenta que antes no existía nada, no había nada, era un vacío total. Pero en este vacío habían dos reinos. En un extremo del vacío había un reino que se llamaba Niflheim, que era el reino de las tinieblas y la oscuridad del hada. Y al otro extremo del abismo, al otro extremo de este vacío, había otro reino que era Muspelheim, que era el reino del fuego, del calor y de la luz. Y que estos reinos se extendían, crecían infinitamente y iban expandiéndose a todas direcciones, hasta que cierto día o cierta ocasión ambos reinos chocaron, y de este choque se formó un ser llamado Ymir, que era el ser primordial, el ser primigenio, el primer ser en existir. Y pues comenzó la materia a formarse con el choque de Niflheim y Muspelheim. Y nos cuenta que de las gotas de hielo que iban cayendo ahí, se formó un ser que era la vaca primigenia, que vino a ser digamos que una ayuda para Ymir. Pues esta vaca amamantaba a Ymir, y de manera que Ymir iba creciendo y creciendo de forma inconmensurable, y pues esta vaca iba por la existencia, ¿verdad? Dando nueva vida, porque nos dice que la vaca se alimentaba de la escarcha y del hielo de Niflheim, de la sal, y iba descubriendo las rocas, y de las rocas salieron pues los primeros dioses, que fueron Buri y Bor, que de ellos pues se originaron pues todos los demás dioses nórdicos del panteón vikingo. Y que cuando Ymir caminaba, cuando el gigante de hielo caminaba, los trozos del gigante, de los pedazos de hielo, formaban a otros seres que eran conocidos como los gigantes de hielo, que eran seres colosales que vivían por ahí, que empezaron a poblar toda la existencia, de manera que estos dos seres pues comenzaron a formar pues la vida, por decirlo de alguna manera. La leyenda, ¿verdad?, nos cuenta, entre otros detalles, que el dios Bor con una gigante, ¿verdad?, ellos eran de razas diferentes, con una gigante tuvo varios hijos, que uno de estos hijos pues fue el célebre dios nórdico, el padre de todo, Odín, y sus hermanos Vili y Ve, que pues fueron los primeros dioses. A partir de ellos se formó la raza de los dioses que conocemos, todos los demás dioses de esta unión del primer dios Bor con la gigante Vestla. Así que sí, compañeros, una forma muy interesante de darle origen a la materia, a la creación, claro que sí. Nos cuenta la leyenda que siguiendo con la vida, pues el dios Odín aumentó su fuerza, su poder, su inteligencia, de manera que se hizo más fuerte y más inteligente que sus padres inclusive, y en sus ansias de poder, en sus ganas de conocer más, de crear más cosas, le propuso a sus hermanos atacar al gigante Ymir, y se fueron a la batalla y acabaron con la vida del gigante Ymir después de una ardua batalla, claro que sí. ¿Y qué obtuvo Odín con esto? Pues obtuvo más poder, obtuvo más estatus, pero seguía queriendo más, seguía necesitando más y más poder. Así que dijo, ¿por qué no empezar a gobernar todo esto? ¿Por qué no llegar y pues crear nuestro propio reino? ¿Qué pasa? Y de los restos del gigante Ymir, pues lo mataron, su sangre corrió en grandes tsunamis, formó los océanos, claro que sí. Y Odín, junto con sus hermanos, con la carne de Ymir formó la tierra, el suelo, digamos. Con los huesos formó las rocas, los acantilados, con los dientes, creó los peñascos y todo. Con el cabello de Ymir creó los bosques. Con el cráneo de Ymir creó la bóveda celeste. Y con el cerebro formó las nubes. Y fue a Muspelheim con sus hermanos y tomó brasas, y con esas brasas formó las estrellas y la luna y el sol, y los puso sobre carros para que empezaran a recorrer la tierra. Es decir, tomó el sol,
tomó a la luna, los puso en carros y dio la orden de que empezaran a girar alrededor de pues, este nuevo mundo que estaba creando, y de esta manera creó el tiempo, el día y la noche. Ese fue el origen del tiempo, como lo conocemos, ¿verdad? Y a este nuevo mundo que él creó con los restos de Ymir llamó Midgard. Sus hermanos Billy y Ben tomaron un cuchillo y empezaron a tallar un tronco ahí de madera, empezaron a darle forma, crearon dos seres ahí muy detallados, y Odín llegó y les dio aliento de vida, claro que sí, y los llamó Ask y Embla. Ask, el varón, y Embla, la mujer, que pues es como decir Adán y Eva, pues los primeros seres humanos, y a estos seres les dio el reino de Midgard para que lo cuidaran y los puso pues bajo su protección. De esta pareja se formó todo el resto de la humanidad, todo el resto de seres humanos mortales, y les dejó el reino de Midgard. Luego ya se extendió el árbol de Yggdrasil, el árbol de los mundos, se formaron los demás mundos, que era pues el reino de Odín. Odín era el padre de todo, el soberano de los 9 reinos, y Midgard pasó a ser uno de los reinos de Odín, claro que sí. Ese es un poco, ¿verdad?, de lo que es el origen de todo, pues el origen del tiempo y del espacio según la mitología nórdica. No había nada, chocaron dos reinos ahí que habían, y se empezó a formar todo a partir de ahí. Este planeta Tierra que conocemos está hecho con los restos de Ymir. Una forma muy interesante de iniciar un planeta, claro que sí. Antes de la creación de la Tierra, pues este planeta había pues suelo, había agua, tierra, pero en el reino pues de los dioses, ¿verdad?, que está totalmente fuera de la línea temporal, fuera del tiempo que nosotros conocemos. Ellos se manejan de otra forma. El tiempo se originó, el tiempo lo creó Odín, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? El tiempo y el espacio, claro que sí. Una forma muy interesante de iniciar, ¿verdad? Esto es lo que nos cuenta la leyenda, compañeros. ¿Será verdad? Posiblemente no. Pues no creo que las rocas sean los dientes de Ymir, naturalmente. Pero es muy interesante. Todos los detalles, los nombres, los lugares, de todo lo que se cuenta es muy fantasioso. Pero los vikingos creían que ese era el origen. Para ellos esto era así, esto era real, esto era tal cual. Y así se originó todo, compañeros. Este fue el origen de todo, según la mitología nórdica. Compañeros, espero seguirles trayendo más mitos y leyendas nórdicos, claro que sí. Y no olviden darle me gusta, compartir y suscribirse, compañeros. Nos estamos viendo en el próximo video, claro que sí. ¡Chao!